ahí a mirar con cariño. No, yo la vi. ¿Viste? Acá se puede apreciar el aroma. Como cuando no hay otra cosa que tomar, toma. Oh, mira todas las botellitas. Acá puedes chorear tu par de vino. Si sos bastante ágil. Acá tiene botella. Ay, no. Van a subir escalera. Voy a adelgazar, vamos. Ven acá, ahí está. Ajá. Avisa. Guarda. ¿Por qué no pusieron el curso en la planta baja? Chiquititos que no entran. ¿Sí? Más adelante, chicos. Sin apoyarse. Sin apoyarse. Dale, Fernando. ¿Estamos todos? Sí. ¿Se escucha bien ahí? Sí. ¿Bien? Bueno, antes que nada, bienvenidos. Sí, mi nombre es Pamela, yo voy a ser la guía de ustedes. ¿Bien? Cualquier consulta que ustedes tengan, ¿sí? No hay ningún problema, así vamos a ir aclarando. Bueno, nosotros vamos a empezar directamente por el playón de la vendimia. Justamente tenemos aquí la ubicación de todas las maquinarias que son justamente utilizadas para los diferentes sistemas de producción. Nosotros, Bodega Fin del Mundo, también son de los mismos dueños de Bodega Nehuene, hace un par de años, ¿sí? Se concesionaria. Cada bodega ofrece las diferentes líneas, también diferentes niveles de producción y diferentes manejos de exportación y también mucho el manejo del mercado interno. Esta bodega cuenta con 3.000 hectáreas totalmente cultivadas, 827 de ellas con diferentes clasificaciones de cepas. Destacamos muy bien las tintas, también tenemos 2 cepas totalmente dulces, blancas dulces, un postales rosado y luego tenemos las clasificaciones de las blancas que son totalmente secas. El playón, ¿sí? Se van a constituir por las diversas maquinarias que van a tener diferentes procesos para cada variedad. Particularmente toda la cosecha de ambas bodegas la destacamos en forma manual. Bien, es un trabajo muy intenso. Nuestra vendimia comienza en el mes de febrero, finaliza en el mes de mayo inclusive. Nosotros cosechamos a directamente de los canastos que se ubican enfrente de ustedes, tienen diferentes pesajes. Esos pesajes van a ser trasladados a través de las motoniveladoras o a través de los camiones autovolcadores para dar comienzo a su elaboración. En el primer sector comenzamos con la primera maquinaria, que es formada de acero inoxidable, ¿bien? Que es la que da frente a la ubicación de los viñedos. Esa maquinaria tiene un nivel de 70% de producción. Nosotros este año finalizó la cosecha con 7,5 millones de litros. Es una de las bodegas más grandes de acá, de toda esta zona, y exporta ampliamente ya alrededor del 40%. ¿Sí? Es bastante extenso. Las diferencias de las líneas se van a pasar directamente por piletones de cemento, que luego vamos a dirigirnos, les voy a comentar en qué consiste. Luego tenemos el sector de las barricas, ¿sí? Para ampliar justamente su maceración y distinguir la calidad sobre todo. Y por otro lado, a través de la prensa neumática. En la primera maquinaria que estábamos conversando anteriormente, van a ingresar los racimos, se van a autovolcar, pero es totalmente automático, es decir, que no es necesariamente la intervención del operario. Se vuelcan, va a ir agilizando a través de unos molinos que tienen una sarrienda, lo que va permitiendo el aceleramiento continuo,
y directamente lo que va ingresando a través de una maquinaria que se denomina centro de descobajadora o despalilladora. Esa maquinaria lo que va permitiendo es la separación de la rama de la hoja, se va a utilizar como abono orgánico, ¿sí? Lo destinamos justamente a la finca, y luego la intervención, solamente da la intervención al tanque, el grano totalmente completo, haciendo referencia a la uva entera. Eso lo que permite es que al ingresar al tanque se va a sellar, se va a mantener durante 22 días aproximadamente, para que implemente la complejidad, ya sea en sus aromas y también en sus características a través del cuerpo y a través de su color. ¿Sí? La uva tinta necesitamos o sí que mayor tiempo esté estacionada para completar estas características. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Qué sucede? Esa uva no va a estar en todo el proceso completo. Bien, se va a mantener inclusive hasta los 22 días. Directamente se los van a prensar, que significa que se va a retirar toda la piel, inclusive de la misma semilla, y se va a dejar macerando únicamente en el tanque el mosto, a que denominamos la pulpa. ¿Sí? Luego ya empieza su primera fase de fermentación hasta convertirse, ¿sí?, luego en el vino. ¿Sí? En el caso de las líneas jovencitas, que destacamos las líneas Ventus y Postales, esas líneas van a estar en ubicaciones de los piletones de cemento, pero con tanques de diferentes capacidades de calitrajes, ¿bien? Y lo que va permitiendo es una maceración bastante agilizada, no mayor a 6 meses. ¿Sí? Una vez que se hizo el prensado, va a dejar 6 meses estacionado. Directamente se embotella y producto finalmente terminado. ¿Se entendió la primera fase, cómo se ingresa la uva, el proceso que tiene? Sí. Para las clasificaciones de las barricas, tenemos robles francés y robles americanos, que luego nos vamos a dirigir. Directamente van a hacer la selección manual, cosecha manual y selección también de las uvas manualmente. En este caso no, solamente a través de la intervención de la maquinaria. En el caso de la agilidad, obviamente va a tardar mucho más, y inclusive los canastos van a ser de menor tamaño y se van a cosechar de 20 kilogramos. ¿Sí? Justamente ¿para qué? Para que no acelere rápidamente la fermentación. Acuérdense que nosotros estamos en pleno verano realizando la cosecha y tiende a aumentar rápidamente esto. Para producir esto se van a, una vez haberse sido seleccionadas las clasificaciones de las uvas, que estamos hablando particularmente de las tintas, van a ingresar a través de un intercambiador de temperatura. ¿Qué significa? Que va a mantenerse a través de hielo seco por dentro, son unas serpentinas también conformadas de acero inoxidable, lo que va permitiendo el traspaso de cada uva que fue seleccionada, ¿sí? Permitiendo llevarlo al tanque, pero luego de transcurrir los 22 días que les expliqué en el primer proceso, se va también a retirar la piel, se va a retirar también las semillas, pero directamente todo ese mosto no se va a mantener en el tanque como en las líneas jóvenes, sino directamente a la barrica. Ahí es cuando se denomina crianzas en roble o crianzas en barrica. Eso significa que ya su plena maceración va a estar conformada ahí mismo. ¿Se entendió también? ¿Qué sucede con las uvas blancas? Particularmente las generamos aquí a través de las 3 prensas neumáticas. Lo que va permitiendo es que cada boca del prensado ingrese directamente la uva, el racimo completo, pero adentro mantiene una forma de globo. ¿Qué significa? Que va a ir aplastando cada racimo, ya descarta semillas, ya descarta piel, ingresa únicamente a través de las bombas conectadas a cada tanque el mosto. ¿Sí? Acuérdense, la uva blanca no posee características suficientes, no implementa taninos, no implementa aromas. Entonces no sirve tener el grano de la uva blanca cuando es totalmente innecesario. Se descarta previamente, adentro tiene ese globo, descarta todos esos residuos y esos residuos se vuelcan automáticamente en la finca para ser utilizado como abono. También la uva, además de las uvas blancas, va a ingresar una clasificación de uva tinta que es la llamada Pinot Noir. Esa uva Pinot Noir va a ser clasificada para la elaboración de los vinos espumantes, ¿sí? Entonces necesitamos el mejor incremento, la mayor concentración de esa pulpa para que se macere para la fermentación de los espumantes. ¿Se ha entendido las 3 diferencias, los procesos diferentes que tienen, demás? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar.
Bueno, acá ya comenzamos, ¿sí?, con la ubicación de los tanques de aceros inoxidables, que los van a encontrar en ambas pasarelas. Tenemos disponibles 222 tanques, bien, conformados de la misma manera. Ya son totalmente de última generación estos tanques. Vamos a ir caminando, así todos también aprovechan a escuchar. ¿Se escucha bien o hay alguna inquietud? Hay que estar más cerca. Bueno, igual después lo recibe, no hay problema. Machete. 222 tanques. Son todos de acero inoxidable, productos nacionales. ¿Sí? Estos tanques van a tener diferentes capacidades de hectolitraje, ya son los que cuentan con mayor, ¿sí? Y tenemos la mayor de 650 hectolitros. Bien, es decir, que en un tanque 650.000 litros. ¿Sí? Y así hasta llegar a la capacidad mínima, que son de 8 hectolitros. A partir de aquí es donde comienza toda la cosecha. Desde aquí se inicia con el proceso a través de las bombas flexibles. Cada tanque va a tener un hectolitro diferente, y no solo eso, sino que también va a tener una regulación de temperatura. Por eso les remarcaba que son de últimas tecnologías, ¿sí? Ya poseen monitoreos en cada tanque para consistir bien la fermentación y la temperatura adecuada de ese vino. En cada tanque van a recibir una cepa diferente de uva, ¿sí? No van a entrar todas las uvas completas o diferentes, siempre haciendo embarcación a una en específica, y cuando se realicen los famosos cortes, ¿sí?, que consisten en 2 variedades de uva o en 3 o en las que fuere, se van a hacer en un tercer tanque aparte. ¿Se entendió? ¿Bien? Bueno, vamos a ir avanzando. Sale en el video. Cuidado, chicas. Sí. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo ocupado. Todo tranquilo, cuidado. Carrete, mirá. Los barritos. ¿Estás acá? Se está rebalsando. No te... No quiero quedar respeto y Sí. ¿Cuál? Aquel. Sí, no, se está limpiando el tanque. Ya querían. Bueno, ¿se escucha bien? Si quieren acercarse más para que todos se escuchen. Bueno, acá ya tenemos el otro módulo, que consiste en la elaboración de los vinos espumantes. Como les destacaba, tenemos 3 variedades, 3 clasificaciones. Por un lado tenemos un Brut Nature conformado únicamente por Pinot Noir 100%, ¿sí?, que ingresa a través del prensado neumático. Luego tenemos un Extra Brut del Fin del Mundo conformado por 85% de Pinot Noir y 15% de Chardonnay, ¿sí? Ya ahí tiene 2 clasificaciones de uvas. Y por otro lado tenemos un tercer espumante que nació el año pasado, así que es muy reciente, denominado Postales Extra Brut, también conformado por Pinot Noir 80%, pero 20% de Chardonnay. Van a tener 2 elaboraciones diferentes, ¿sí? Son procesos muy tradicionales, provenientes de métodos franceses. Uno de ellos se denomina Champenois y el otro método Charmat.
Bien, el proceso Germán lo que consiste es un proceso muy bien distinguido, pero que no está utilizado para hacer de guarda ese espumante, cosa que nosotros sí. El proceso Germán se van a mantener las primeras fermentación en las 4 barricas que estamos viendo, que se denominan cubas. Esas cubas contienen 60 hectolitros cada uno de ellos y son totalmente de roble francés. Bien, van a mantener la primera fermentación a través de ahí mismo, de esa cuba, se embotella ya directamente con el porcentaje producido y se le va a hacer un agregado extra de azúcar, que significa para producir la fermentación en forma natural. Bien, por lo general los extra brut contienen de 6 a 11 miligramos como máximo. En el caso del primer espumante Brut Nature, tan solo 4 miligramos en todo el proceso, así que muy seco ese espumante en comparación a lo que estoy explicando. Bien, el proceso Germán, como les comentaba, produciéndose la fermentación ahí misma, botella, corcho de alcornoque, que es el corcho que se utiliza, directamente se dejan descansar en los canastos que están frente ubicados a ustedes. Esos canastos son totalmente de madera para que provoque el estacionamiento, que significa primero que genere la humedad a través del corcho para que no se reseque y añeje rápidamente la evolución de ese espumante, y por otro lado para que cuanto mayor tiempo de elaboración tenga, más sigue elaborando connotaciones y aromas. Bien, se los deja reposar durante 8 meses aproximadamente y directamente a producto terminado. Es muy simple y que casi en el año podés obtener unas características de estos espumantes. ¿Qué sucede con el resto de los 2 espumantes? Esos dos van a tener un proceso mucho más complejo, denominado Champenois, en que consiste en el famoso cuarto giro diario. ¿Sí? Lo que va a ir produciendo es que, una vez producido los bivarietales, el agregado del azúcar, se van a dejar estacionadas, como vemos las botellas posicionadas en 45 grados vertidos hacia abajo. En estos momentos, estas botellas no tienen la introducción del corcho de cornoque, sino unos pupitres de plástico junto con unas chapas metálicas. Esas chapas metálicas son similares a las de las cervezas para que genere la famosa borra. ¿Qué significa la borra? Los sedimentos que va desperdiciando la misma uva durante tanto tiempo de estacionamiento. ¿Se va entendiendo? Sí. En esos pupitres, con el cuarto giro diario, lo que va permitiendo que esas partículas se vayan incrustando ahí mismo y no que estén dispersas en toda la botella. ¿Sí? Cuando ya generó toda esa fermentación, que es la segunda, se provoca la gasificación en forma natural. Bien, en este caso el Brut Nature va a estar tan solo 36 meses de reposo absoluto en botella. Mientras tanto, el Extra Brut va a estar con solo 18 meses. En el primer espumante estamos hablando ya partiendo de los 3 años, sin tocar esas botellas diariamente con el cuarto giro, nada más. Cuando ya finalizó ese punto, directamente se las traslada a una máquina de congelamiento. Es una maquinaria con bastante grados centígrados bajo ceros, permitiendo la incrustación y el desemboque del pico, es decir, se congela el pico y se va a hacer la extracción inmediatamente de esa borra en forma que Congelada. congelada, exactamente. Bien, es mucho más fácil. En este caso se tiene que romper la botella y obviamente el proceso no significaría nada. ¿Sí? Para cuando ya finaliza ese proceso se va a hacer un agregado de licor base de expedición que solamente los enólogos forman para hacer la reducción y hacer el faltante que fue extraído. Directamente corcho al cornoque y las botellas se dejan volver a reposar en los canastos, bien, ya para que genere la humedad y para que siga evolucionando. Cuando ya finalizó ese proceso, producto terminado. El espumante tiene una gran ventaja y se convierte en tanto tiempo de evolución directamente en un producto de guarda. ¿Qué significa? Que lo pueden dejar añejar como máximo hasta 5 años, cuando en realidad todos los vinos blancos o los vinos espumantes son de poca durabilidad. ¿Sí? En el caso del proceso Germán, tiene que ser consumido al año, año y medio después de su elaboración. En este caso no, estos espumantes se trasladan más al tiempo de guarda.
En el caso del Extra Brut, con el mismo proceso, la misma aplicación, nada más que 18 meses en reposo en botella. Y obviamente disminuye la durabilidad en guarda en botella, y ya no estamos hablando de 5 años, sino que estamos hablando de 2-3 años como máximo. ¿Se ha entendido? ¿Cómo se quita la borra esta? En forma congelada. Se incrusta la botella en posición totalmente hacia abajo, se congela ese sector y directamente se extrae la borra. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí. ¿No? Se congela, por eso en ese momento no tiene las chapitas metálicas. Saca la chapa y no cae todo lo Claro, congelado. exactamente. ¿Sí? Está separada ya en dos partes sólidas. Sí, totalmente, sí, solamente por eso le decía, no se congela la botella, sino queda todo congelado, ¿sí? Solamente el pico para hacer la extracción más fácilmente, para que no se degenere la evolución del espumante. Y después lo volvés a la temperatura y ¿Cómo? lo volvés a temperatura. Es que en realidad la temperatura permanece en la misma botella, o sea, no tiene cambio de temperatura, solamente la temperatura la va a tener en el pico. Es una maquinaria que solamente congela 2 centímetros de altura nada más. No mantiene, no afecta inmediatamente la evolución, ¿sí? Si no, sí se congelaría toda la botella y no tiene ningún sentido, porque a mí lo que me preocupa es retirar esos sedimentos, nada más, ¿sí? La temperatura de la botella es la temperatura que estamos sintiendo en estos momentos. 3 años entonces hay que esperar para... Sí. En ese caso es formante. ¿Es verdad que mientras más añoso el vino mejor? Sí, depende de qué diferencia de las líneas, ¿no? No todas las líneas por más. Hoy en las góndolas pasa que encontramos diferentes añadas. Siempre las añadas, las últimas son las que ofrece bodega, obviamente. Nosotros ya lanzamos las líneas jóvenes con añada 2014, ¿sí? De esta cosecha. En las góndolas a veces vemos 2012, 2013, entonces como que ahí genera la confusión. Y por ahí mucha gente o mucho mantiene que está muy viejo, entonces está bueno ese vino. No, hay que diferenciarse de las añadas, leer atentamente la etiqueta, la contraetiqueta, qué diferenciación que tiene con las diferencias de las líneas, ¿sí? Por ejemplo, como yo les saqué al principio, 20 postales no son para hacer de guarda, porque tiene un proceso menor. Las otras sí, como mínimo de 2 años en adelante tiene de guarda. Esas líneas cuanto más viejas sean, mejor, ¿sí? Tienen un doble efecto. Las otras líneas jovencitas no, el doble efecto produce el picor del vino, ¿sí? Así que hay que ver, no todas las añadas van a ser iguales, no todas las evoluciones de los vinos. Yo cuando comencé les comenté y les resalté que van a haber diferentes procesos, ¿sí? No todos los procesos, como vieron, son iguales, se diferencian de una a la otra, y directamente cuanto más evolución tenga, mayor va a crecer el vino, ¿sí? Vamos a continuar. Miren. La vista. Están cortando el césped. El rosado. ¿Blanco? Rosado. No, ahí se necesita. Ah, claro, sí. Yo quiero un rosado. ¿Quieres verlo? Bueno, acá ya tenemos el mayor volumen de exportación, ¿sí? Que les resaltaba. Ya tenemos otra distinción de las calidades, bien. Manejamos muy bien el mercado interno, pero estas líneas ya son más limitadas, se encuentran únicamente en vinotecas o en restaurantes, ¿sí? Ya góndolas
no. Esto es muy ¿Bien? fifí para nosotros. Nosotros acá tenemos las diferencias en sus robles, robles americanos, roble francés. Tenemos más de 2.500 barricas de 225 litros cada una de ellas. Y acá distinguimos las líneas, ¿sí?, que vamos a tener. Por un lado, un Special Blend conformado, que es la línea de mayor y tope de gama que ofrece la bodega, conformada por 20% de Merlot, 40% Cabernet Sauvignon y 40% de Malbec. Esas líneas particularmente van a estar 18 meses en estacionamiento en estas barricas, solamente de un solo uso exclusivo, directamente luego no se reutilizan, se descartan. Directamente cuando finaliza su proceso interno se las va a embotellar, pero no sale automáticamente enseguida a la venta. Que significa que se las dejan en estiva, se denomina, se las dejan reposar, se las dejan descansar, bien, en unos canastos, directamente como mínimo entre 24 a 36 meses. ¿Sí? Lo que evolucionó internamente más lo que va a evolucionar en botella. ¿Sí? Por eso estas líneas resaltan mucho mayor la complejidad del aroma y resalta muy bien el cuerpo, sobre todo el vino. Bien, estas líneas, como les comentaba, volumen solamente bien reducido en comparación a la cantidad de litros que se elaboran con respecto a las líneas jóvenes. ¿Sí? Estas botellas no salen comúnmente todos los días, sino es anualmente. ¿Bien? ¿Se entendió? Las barricas las vendemos. Claro, en diferentes ocasiones, en diferentes líneas. ¿Sí? En estos casos de esta línea, una sola vez. ¿Sí? En el caso de la línea FIN, también que tenemos esas clasificaciones, pero va a estar 15 meses en barricas, nada más son 3 meses menos diferencia, pero también va a generar en botella su evolución. ¿Y por qué no se pueden reutilizar? Y porque cuantos más usos tenga esa barrica, obviamente disminuir la calidad de ese vino. ¿Sí? Esas reutilizaciones se hacen para las otras líneas, que estas necesitamos distinguirlas. Si quiere un vino más puro y más fino, ¿cómo? Tiene que tirar la barrica. No, porque esto aporta aromas, sabor y todo eso. La madera. Claro, en realidad lo que aporta todo a la hora de catar los vinos es lo que genera la misma barrica. No es que en una barrica va a haber melón, el otro que como uno dice, no, eso no existe, ¿sí? Es el estacionamiento, dependiendo también la clasificación de la uva que se trate. Un vino mendocino no va a ser ni igual ni en la par de un vino patagónico, ¿sí? Tiene que ver mucho la influencia del clima, sobre todo el destacamiento de la evolución, sobre todo la altura, tiene que ver muchos factores y eso va a ir distinguiéndolo de lo uno y lo otro. ¿Se mantiene una temperatura ahí adentro? Acá sí, nosotros no tenemos cava, entonces acá tenemos un sistema de regulación de temperatura que está oscilando entre los 10 y 12 grados. ¿Esa es la temperatura? Esa es la temperatura, sí, totalmente. ¿Y estos son los rosas? No, estos son uno de los más nuevitos que han llegado de fábrica. No tiene que ver con una calidad exactamente. Tiene que ver con una cuestión de vaya a saber qué pasó en la industria. Pero en realidad está bien, se mantienen las dos líneas. Violetita era tinto y... Bueno, después tenemos la línea, pasamos a la línea reserva, gran reserva. Esas líneas ya van a tener doble uso de la barrica, ¿sí? Ya no va a ser uno y se descarta. Se va a reutilizar, pero van a estar de 12 a 14 meses de absorción absoluta directamente aquí en la barrica y directamente se la va a dejar en botella un año, ¿sí? A diferencia de 24 o 36 meses. Esta solamente cumple un año. Y por último la línea La Poderosa y la línea Neuem, bien, también con barrica reutilizable de la misma línea y de la misma cepa y directamente va a estar 12 meses en barrica. Esta línea no va a tener guarda en botella, directamente así como sale de barrica, se embotella para ya directamente comercializarse. No tiene ese proceso como las otras líneas que sí las destacamos. Obviamente todas estas líneas que les acabo de comentar son todas de guarda, ¿sí? En diferentes menos o diferente estacionamiento. Pero lo importante es que sí se puede mantener la calidad. Y también tenemos aquí por otro lado la línea Ventus Roble y Postales Roble, que van a estar como máximo 6 meses de estacionamiento. Que significa que se descarta del sector. ¿Se acuerdan de la primera explicación? 6 meses duran las líneas jovencitas. Pasa en los tanques, en los piletones y directamente se descarta un volumen, ¿sí?, promedio
para estacionarse en barrica y para que no todos los piletones, que tenemos 104 de ellos, sean todos de líneas jóvenes, sino que también se distinga y se diferencien de uno y los otros. 6 meses en barrica, por supuesto va a tener de 2 a 3 años de añejamiento nada más en botella. Las otras líneas jóvenes, al año hay que consumirlas, ¿sí? Durante el año. ¿Tiene alguna ventaja así dejarlo en barriles? ¿Cómo? ¿Tiene alguna ventaja dejarlo acá? En este Sí, barriles? resalta la mayor calidad del vino. Cuanto más tiempo, mejor. Dos preguntas. ¿Hacen análisis químico de esto o no? ¿O queda estacionado? No, por supuesto, tienen todo, por eso las barricas, algunas ya están manchadas porque retiran las muestras pertinentes que hacen los bioquímicos y los enólogos. Los enólogos lo que hacen es mantener la calidad de cada barrica y de cada tanque y prueba el vino a ver cómo va su temperatura y demás. Pero sí, está totalmente controlado, sí. Y otra pregunta más. ¿Qué precio tiene la botella de exportación? No, nosotros acá tenemos un 15% de descuento con respecto a lo que se ofrece en vinotecas No, y por eso, mercado. pero en el mercado, Obviamente ¿cuánto que son? se lanza la moneda real de ellos. En euros, diríamos. Sí, depende de dónde se exporte. Depende de dónde se exporte a la moneda oficial. ¿Y cuál es el país que más importa vinos argentinos? En realidad nosotros abarcamos todos los continentes. Ajá. ¿Sí? Tiene una abarcación muy amplia, ¿sí? Destacamos mucho más en los volúmenes de exportación sobre el Mercosur, ¿sí? Pero son excelentes consumidores todos, justamente por esto lo que les explicaba antes, el tema del clima, no todos los países poseen estas características, como la Argentina, que tiene una gran variedad en todas las provincias, ¿sí? En Mendoza, en San Juan, en la Patagonia, que hace muy poco, esta bodega tiene 11 años, ¿sí? Esto nunca estuvo relacionada a la actividad vitivinícola, hace muy poquito, hace muy reciente, pero con un gran nivel, ¿sí? Acuérdense que este año en 4 meses cosecha 7 millones de litros, ¿sí? Es muchísimo y todavía siguen realizándose nuevas cepas, se sigue haciendo nuevas cultivaciones y obviamente eso va también a ir ampliando, ¿sí? Una consulta. ¿Y el análisis químico, cada cuánto se le hace? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Sí, es un seguimiento muy continuo. Acuérdense que esto ya juega una calidad humana. Puede haber una bacteria sin darse cuenta y puede lanzarse un vino, ¿me entienden? Esto tiene un seguimiento muy seguido, más cuando también empieza la cosecha, ¿sí? Cuando empieza la vendimia aún más todavía. Pero el seguimiento lo va haciendo cotidianamente los enólogos y los bioquímicos. Y cuando ya se lo lanza, ¿en cuánto tiempo se lo puede consumir? ¿Cómo? O sea, cuando ya pasa el tiempo de la botella. Porque Y tiene sí, dos es lo que tiempos. yo resaltaba, ¿sí? Una línea de mayor gama especiable no va a tener la misma línea que un Ventus tinto, un Ventus blanco o un Ventus roble, ¿sí? Yo te estoy diciendo que Ventus roble de 2-3 años. Yo siempre hago referencia a las marcas de esta bodega. No significa que todos los robles, por ahí va en la otra bodega, no va a ser 10 años, va a ser por ahí 1 año. Tiene que ver con el proceso interno y la ideología de cada bodega. ¿Sí? Un vino mendocino no va a ser porque sea reserva, va a tener 10 años. Por ahí le dio una estrategia diferente y por ahí lo utiliza para 20 años. ¿Se entiende? No porque todo diga roble ¿sí? Lo que sí hay que tener en cuenta es esto, que ya donde diga roble, obviamente las características se resaltan. Y no tenemos que tener tan cuidadosamente como las líneas jóvenes. Ahora, si yo les digo que una línea Ventus y Postales, que es de nuestras características más fundamentales, y ya tenemos la añada 2014, ustedes en el local tienen que existir la nueva añada, no 2013. Porque esa 2013 ya perdió su aroma. La que mantiene acá la mayor frescura es la de este año, ¿sí? Ahora, si consigo una de 2012, más vale ni comprarla. ¿Se entiende? Esto hay que tener cuidado con las niñas jóvenes. Toda la información que no me detalle en la contraetiqueta, bueno, listo, considerémosla vino jóvenes. Ahora, ¿tenemos alguna duda? Bueno, consultarlo, pero esas características y los sommeliers ya se encuentran más destacados en restaurante o vinoteca. En las góndolas nadie te va a asesorar. Directamente, como ofrecen tantas líneas, y tampoco no les interesa a ellos en aprender, digamos, para explicarlo o asesorar a un cliente, ¿sí? Por eso está muy bueno estas visitas que se hacen, pues se mantiene mucha información y se detallan muy bien las clasificaciones.
¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí. Bueno, esto ha sido todo. Vamos a volver al punto de inicio. ¿Sí? Primero yo me quiero sacar una foto y ser Dios.